Y bueno, para los que no me conozcan o no tengamos el gusto de conocernos, yo soy Luis Enrique Bolaños, soy egresado del curso del programa de cirugía general de este hospital y posteriormente hice la residencia médica en el Hospital General de México en cirugía colorectal. Después de ahí he estado trabajando por 7 años en este hospital y bueno, pues de alguna forma hemos tenido o recopilado algo de trabajos y de cirugías y experiencia que hemos adquirido en estos años que llevo trabajando. Bueno, para comenzar la sesión vamos a hablar en general, aspectos generales del impacto y lo importante que es hablar de anastomosis, cirugía colorectal, pasando por la preparación intestinal, los métodos por los cuales podemos hacer anastomosis. Y bueno, en general, la fuga anastomótica tiene un índice del 1 en cirugía de colon y recto. En general tiene una incidencia del 1 que va hasta el 19%. Y esto, bueno, está en relación y es o sea, si lo vemos en términos generales, 19% tener complicaciones de una anastomosis pues, tiene un impacto muy fuerte, además por las complicaciones que, bueno, pues que ya todos sabemos, ¿no? De este porcentaje, bueno, en la fuga en anastomosis ileocolónica es del 1 al 8%, en colocolónica de 2 a 3%, en ileorectal de 3 al 7% y en cirugía de colorectal o coloanal es la que más complicaciones puede llegar a tener y se puede presentar hasta el 19%. Entonces, como ven, a pesar de que, bueno, tenemos a diferentes sitios en donde podemos hacer nuestras anastomosis. La anastomosis colorectal sigue siendo una de las más cirugías mórbidas que existen en la cirugía abdominal. También para saber el impacto que llega a tener esto, sabemos que una cirugía por cáncer colorectal, cuando tiene complicaciones de dehiscencia en la anastomosis o fuga en la anastomosis, tenemos una recurrencia local del cáncer colorectal, a pesar de que la disección ganglionar o la cirugía oncológica esté bien realizada, una falla en la anastomosis puede tener un riesgo relativo de 1.9 en aumento de la recurrencia local y disminuye la supervivencia también en 1.36 veces. Y en cáncer de recto también aumenta la recurrencia local y la disminución en la supervivencia total general. Bueno, los objetivos de la plática es conocimiento adecuado de la anatomía, manejo preoperatorio, el material quirúrgico adecuado que tenemos que utilizar y nuevas tecnologías quirúrgicas. ¿Para qué o cómo podemos conseguir una anastomosis ideal? Bueno, pues hay que tener un suministro adecuado de sangre, una posición serosa libre de tensión. Hay que tratar de que las anastomosis queden forzosamente con una tensión mayor a la que pues requiere y buscando siempre que haya una luz permeable, tratando de evitar por más las estenosis que pueden ser secundarias dependiendo del método, pero que pueden ser secundarias a la anastomosis. Y buscando siempre que esta, bueno, pues tenga un sello hermético y que no nos permita la fuga absolutamente nada. Entonces, tenemos no solamente un repaso, la vascularidad del colon está dada principalmente por la arteria ileocólica que está presente en el 99.8% de las ocasiones, la cólica derecha que está presente en el 60.1% de las veces y la cólica media que está presente en el 94.6% de las veces. No todos los pacientes cuentan con una circulación adecuada, aunque esta es constante, no siempre se puede llegar a encontrar esta circulación. Los vasos sanguíneos del colon izquierdo, estos sí son constantes y prácticamente están presentes en todos los casos. La vascularidad está dada por las arterias ileocólicas, básicamente la arteria mesentérica superior, que van a llegar a las ileocólicas, cólica derecha, cólica media, la mesentérica inferior nos va a dar la rama de la cólica izquierda, las arterias sigmoideas y la rectal superior. Juntas, tanto las ramas
ileocólicas, la cólica media y las ramas de la mesentérica inferior nos van a formar el sistema marginal. Y esto es muy importante ya que, bueno, la arteria marginal se encarga principalmente de la circulación de todo el colon y es la que nos va a dar la vascularidad al momento, o una buena vascularidad al momento de hacer una anastomosis. La permeabilidad de estos vasos, bueno, pues es sumamente importante para poder llevarla a cabo. La preparación mecánica. Hablando de preparación mecánica, creo que es un tema que es muy controversial en el aspecto de, ya sabemos que es importante hacerla, pero no sabemos en qué momento, cómo se debe hacer. Sabemos que la preparación mecánica es importante para manejar el colon o porque es importante para evitar algunas complicaciones. Sin embargo, no hay una pues receta que nos pueda decir con esto al paciente le va a ir bien o con si usas polietilenglicol o si usas enócidos. O sea, no hay nada que nos pueda decir efectivamente cuál es qué o qué es lo mejor. La preparación mecánica fue introducida por Halsted a finales del siglo XIX y se hacía únicamente la preparación del intestino dejándolo limpio y esto se siguió utilizando y lo que se veía es que teníamos una tasa de infección de sitio quirúrgico que va del 5 al 23% en cirugía electiva. Hasta el siglo XX se sugiere que la preparación no disminuye la infección del sitio quirúrgico y en los años 70 se agrega antibiótico sistémico a la preparación de colon. Entonces, sabemos que la infección del sitio quirúrgico es importante, es bueno evitarla, es importante evitarla y pues es tan alta la tasa de infección del sitio quirúrgico que bueno, fue los años 70 que se dieron cuenta que sí la aplicación de antibióticos por vía intraluminar podía disminuir de forma importante la infección de sitio quirúrgico. Hay protocolos importantes que sugieren que la preparación mecánica no debe de utilizarse. Es el protocolo ERAS, en el cual dice que la preparación mecánica no se sugiere utilizarse ya que produce o causa angustia en los pacientes desde un día antes o desde un día previo a la cirugía. Entonces, ellos recomiendan que no se debe de realizar preparación mecánica. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta la evidencia reciente sobre la adición de la preparación intestinal, ¿no? O sea, eh, a pesar de que nos dicen que no se debe realizar o de alguna forma nosotros pensar que es algo que no tenemos que hacer por no someter al paciente a un estrés adicional de la cirugía, bueno, pues sabemos que las evidencias que existen actualmente sugieren la preparación del colon. Estas son las guías de la Asociación Americana de Cirujanos de Colon y Recto y bueno, pues lo que mencionan ellos en las guías es que existe una disminución en la morbilidad asociada a la preparación mecánica. La intención de realizar la preparación mecánica es reducir la carga bacteriana y de esta forma disminuir las complicaciones. El colon limpio facilita la manipulación, que esto es importante. Permite el paso y disparo del grapeo quirúrgico, no tenemos ninguna obstrucción al momento de realizar nuestro disparo. Y obviamente, bueno, en anastomosis manual también es mucho más cómodo. Y lo importante, o un punto importante que también actualmente se está recomendando es hacer un estudio de endoscopía transoperatorio. Entonces, esto nos va a permitir que el colon esté limpio y de esta forma nosotros podemos tanto manejar el intestino o hacer estudios endoscópicos de una forma más cómoda o o mejor. En este estudio se evaluaron 8.415 pacientes en los cuales se realizó una colectomía electiva, de los cuales 62%, casi 63% fueron por vía laparoscópica, y compararon la preparación sin preparación intestinal más antibiótico, antibióticos orales solamente. Y bueno, el único grupo que presentó una carga, que mostró resultados
estadísticamente significativos fue el grupo de preparación más antibiótico oral. Esto se presentó una tasa menor de infección del sitio quirúrgico en el posoperatorio, una estancia hospitalaria más corta y una tasa de readmisión más baja al hospital. Ahora, este estudio nos detalla el impacto que tiene una preparación intestinal sobre los resultados cuando se presenta una fuga de anastomosis. Y el impacto que tiene prácticamente es nulo. No se evidenció, no se comprobó que los pacientes que tuvieran preparación mecánica o no pudieran tener mayores complicaciones a los pacientes que no presentaron complicaciones. El hecho de que los pacientes de los grupos que tenían complicaciones, los que preparados y los no preparados, prácticamente presentaron los mismos resultados. Entonces, las guías también del Colegio de Cirujanos de Colon y Recto mencionan que no es recomendable realizar enemas sin preparación y tenemos que tener preparación mecánica únicamente con antibióticos orales. Y los enemas no se recomiendan en cirugía electiva. Y en este estudio lo que se menciona es que la preparación mecánica más antibiótico oral en cirugía de colon izquierdo se asocia a disminución de la morbilidad general, a disminución de la infección del sitio quirúrgico y disminución en la fuga anastomótica. Entonces, lo que recomiendan las guías de cirugía colorectal es que nosotros tenemos que preparar a los pacientes por lo que ya mencionamos, la comodidad, la preparación, la facilidad para manejar el intestino, realizar estudios endoscópicos, pero únicamente ellos recomiendan que esté asociada a la preparación más antibióticos, no solamente la preparación mecánica, sino que tenemos siempre que asociar un antibiótico para que podamos tener los resultados que queremos en la cuestión de morbilidad, infección de sitio quirúrgico y fuga de anastomosis. Bueno, la preparación mecánica, ¿cómo hacerlo? Nosotros normalmente recomendamos, y lo que hemos estado haciendo por ya muchos años, es utilizar una dieta con líquidos claros 24 horas previas a la cirugía. Siempre comenzamos con dieta líquida el día previo a la cirugía y podemos utilizar polietilenglicol, picosulfato de sodio, senócido 6B. Normalmente lo que nosotros utilizamos es senócido 6B. Y utilizar un antibiótico por vía oral, ya sea metronidazol, neomicina o rifaximina. Nosotros regularmente utilizamos 24 horas antes de la cirugía metronidazol por vía oral, además de los antibióticos que se van a utilizar intravenosos el día de la cirugía. Y en ocasiones cuando los pacientes que son sometidos, por ejemplo, a un cierre de colostomía, también les aplicamos un enema de solución estéril. Es diferente el enema que estábamos no recomendando en cirugía electiva, pero es colon izquierdo, en cirugía, por ejemplo, como cáncer o una cirugía de enfermedad diverticular. En estos casos no, pero por ejemplo, cuando tenemos un muñón rectal que ha estado sometido a estudios, que tenemos varios probablemente en el muñón distal, entonces sí recomiendo que se utilice un enema para poder vaciar y poder limpiar a veces tenemos piedras de bario en el recto, y eso obviamente pues, nos va a dificultar tanto el paso de la engrapadora como al momento de realizar el disparo. Entonces sí es importante realizar un enema en estos casos. Y lo importante en este caso, yo creo que nadie, al final probablemente vamos a tener varios comentarios de qué usar, si yo uso rifaximina, si yo uso neomicina. La verdad es que lo que se ha visto es que puedes utilizar cualquiera de estos tratamientos o cualquiera de estos medicamentos, siempre y cuando sea por vía oral y que tengas, pues de alguna forma, la experiencia ya el uso muy bien establecido para poder definir qué es lo que más te conviene utilizar.
Estamos hablando en este caso solamente de preparación de cirugía para cirugía de colon izquierdo. Normalmente para cirugía de colon derecho nunca utilizamos preparación, nunca usamos preparación mecánica. Una de las teorías que existe para, o que se lleva a cabo para la preparación mecánica y para que se proponen para poder respaldar estos datos de disminuir la carga bacteriana y estas cosas de tener la menor cantidad de bacterias en el colon, es porque la fuga anastomótica puede ser resultado, lo toman como una teoría que puede ser como resultado de una infección local. Al momento de tener una carga importante de bacterias, las mismas bacterias que se encuentran en el sitio pueden producir colagenasas y estas colagenasas están evitando la producción de colágena tipo 4 en el caso de Enterococcus fecalis o Pseudomonas aeruginosa y colágena tipo 1 y 3 en bacterias como ruminococos. La microbioma es un campo de investigación que actualmente está tomando mucha fuerza y se han hecho estudios en ratas, se hacen estudios en puercos y bueno, la intención de tener un respaldo acerca de la carga o de la carga bacteriana que puede existir en el colon, pues es con el fin de tratar de disminuir por mucho la presentación de las fugas. ¿Cuáles son los factores que influyen en riesgo en una fuga anastomótica? Bueno, pues el sexo masculino, fumar, el tabaquismo. El protocolo ERA recomienda que el tabaquismo debe ser suspendido 2 meses, por lo menos 2 meses antes de la programación de la cirugía o de la fecha de la cirugía. La obesidad obviamente también es un factor importante, el alcoholismo, también el protocolo ERA recomienda que el alcoholismo debe ser por lo menos suspendido 1 mes antes de la cirugía. El uso de esteroides también favorece a una falla en la anastomosis, el uso crónico de AINES, el tiempo quirúrgico. Sabemos que una cirugía que tarda más de 120 minutos tiene mayor riesgo de complicaciones. Si la cirugía se presenta de forma electiva o es una cirugía de urgencia. Pacientes que presentan hipotensión secundaria a un choque hipovolémico, choque séptico y que requieren aminas también, bueno, van a presentar un riesgo en una anastomosis. Obviamente la anemia y los pacientes que tienen una albúmina menor a 3.5 gramos por decilitro, bueno, pues también es un factor de riesgo. La radioterapia, en el caso de la radioterapia, pues tenemos muchos pacientes pues pacientes que tienen cáncer de recto y pueden ser sometidos a una cirugía electiva de resección, pues siempre existe el riesgo, además del riesgo que conlleva toda la cirugía, siempre existe el riesgo de que la radioterapia pueda ser un condicionante en la falla, ¿no? La contaminación del campo quirúrgico, por ejemplo, en cirugía de urgencia en la cual tienes un colon distendido que está a punto de reventarse y que por alguna situación los clamps fallan o no se tiene el cuidado para el manejo del intestino, pues la contaminación de todas estas bacterias y de toda esta materia fecal que va a estar ahí alrededor del sitio o del campo de trabajo, pues va a contribuir para una falla en la resección, para una falla en la anastomosis. Y obviamente, bueno, pues también las transfusiones transoperatorias o posoperatorias también tienen riesgo. Bueno, tenemos una vez realizada la resección, tenemos que tener colocados clamps para evitar la fuga del contenido intestinal, asegurar una buena irrigación de los vasos marginales. Esto es lo que mencionaba acerca de la circulación que existe del colon. Siempre cuidar la irrigación es prácticamente estar viendo sobre la pared del intestino al momento de que darles el punto, al momento de que das el corte para hacer la resección del segmento distal, tener una buena visualización de que hay sangre roja fresca saliendo prácticamente del borde del colon. Denudar los extremos intestinales 1 centímetro o menos. Esto es porque hay que evitar
por lo más que se incluyan apéndices epiploicos, que se incluya mesenterio, que a veces en el momento de que haces una anastomosis incluyes parte del mesenterio por no tener bien denudados los extremos y puede llegar a estar presente un vaso del mesenterio en la anastomosis y eso producir un sangrado intraluminal importante. En el caso de, por ejemplo, una cirugía por enfermedad diverticular, normalmente, o no sé si alguien pues todavía de repente tenga la idea como que el colon si tiene divertículos hay que quitarlo y de repente pues que quitas un segmento del sigmoide y te encuentras un divertículo en la zona en donde va a ser la anastomosis, pues hay que hacer que ese divertículo quede más bien en la pieza en la que se va a ir o incluso volver a hacer o tener pensar exactamente en dónde vas a hacer el corte del colon en tu cabo proximal para poder hacer una anastomosis. Obviamente tenemos que tener cuidado de los tejidos, ser una meticulosa técnica traumática y puntos que incluyan la submucosa. Como les mencionaba, los vasos mesentéricos nunca deben de estar incluidos en el momento de hacer el clamp de los bordes tanto del muñón rectal como del colon proximal. Bueno, tenemos los dos métodos pues más importantes para realizar una anastomosis, tanto la anastomosis manual como la anastomosis mecánica. Pues les puedo decir que tanto la anastomosis manual y la mecánica pues son cosas que tenemos que saber, ¿no? No siempre tenemos la facilidad de tener engrapadoras mecánicas que nos puedan resolver o disminuir los tiempos de cirugía y el saber realizar una técnica manual pues es muy importante. A veces también nos ha pasado que disparas la engrapadora, la única engrapadora que tenías para poder realizar tu anastomosis y entonces por alguna razón falló o tú no quedaste incluso a gusto con el sitio donde fue la anastomosis y hay que volver a hacerla. Y entonces en ese momento, pues bueno, es importante también manejar la técnica manual. Lo que buscamos siempre es tener la técnica que tenga menos tasas de fuga anastomosis. Entonces, también es importante hacer una anastomosis con la cual uno se sienta cómodo, ¿no? Yo recuerdo cuando salí de la residencia, llegué a trabajar al Seguro Social y lo que hacía era, todas las anastomosis de colon eran manuales. Y aún llegando después al Hospital General, donde tenemos prácticamente todo el material de grapeo y continuaba o quería seguir haciendo anastomosis manuales porque era lo que estaba acostumbrado, pero realmente pues el hecho de que cambies de una técnica a otra, pues eso creo que pues de alguna forma es para mejorar y sobre todo para el bien del paciente. Entonces, en cuanto a la anastomosis manual, lo importante, bueno, pues saber qué materiales de sutura utilizar, qué materiales de sutura son los que más seguridad nos van a dar, los que menos tasas de infección local podemos tener, saber el periodo en el cual si es absorbible o no absorbible, el periodo de descomposición de la sutura. Todo esto es importante ya que eso nos va a llevar a decidir qué material de sutura utilizar y que nos dé la seguridad de que estamos utilizando el mejor material para poder estar seguros de que esa anastomosis no va a fugar. Entonces, también es importante la forma de la sutura, si es importante si es uno o dos planos, si hay que hacer puntos separados o continuos. Y en cuanto a la forma de la sutura, bueno, pues el tamaño también es importante saber qué tamaño del punto de la sutura, la distancia intermedia de la sutura, tensión de la sutura, puntos invertidos o evertidos. Y, y para esto, bueno, pues se han utilizado desde pues muchos años para la anastomosis, la seda, el lino, el catwood, la poliglactina, nylon, polidoxanona. Se han comparado materiales de sutura absorbibles contra no absorbibles, lentamente absorbibles y materiales que causan más reacción tisular. Normalmente los materiales de sutura absorbibles se disuelven rápido, lo cual va a influir sobre la fuerza de la anastomosis en el periodo de mayor que esperamos nosotros que tenga una cicatrización completa el sitio donde hicimos la unión. Y también, bueno, sabemos que los materiales multifilamentos contra los filamentos proporcionan una base mayor para la infección. Entonces,
Los, los en este estudio lo que se comparó, lo que se trata de identificar es ver en una anastomosis manual cuál es el mejor material que nos da la resistencia adecuada para los días de cicatrización eh, y cuál es la mejor técnica o cuáles son los mejores puntos que tenemos que utilizar en una cirugía, en una anastomosis manual. En este artículo lo que recomiendan es que la polidoxanona posee todos los aspectos considerados importantes. Es un material de monofilamento, que sabemos que los monofilamentos tienen menos probabilidades de que se queden incubadas bacterias. Tiene poca reacción histológica, es una sutura que es lentamente absorbible y que nos va a dar seguridad que en el proceso de cicatrización vamos a tener una resistencia adecuada del sitio de la anastomosis. Tiene una larga preservación en la resistencia en la fuerza de la anastomosis y además produce baja adherencia de las bacterias al material. Entonces, en este artículo, sin hacer referencia o hacer como algún anuncio comercial, pues mencionan que la polidoxanona es el mejor material de sutura para poder realizar una anastomosis de colon de forma adecuada. Los puntos de Lemberg fueron introducidos en 1826 y lo que mencionaba es que cada punto debe ser dado con una separación de 5 milímetros. En este estudio que les mencioné, lo hicieron pruebas acerca del sitio, la distancia entre punto y punto que se debían de dar los puntos de Lemberg y midieron que los puntos se podían dar de 1.5 milímetros, 3 milímetros, 5 milímetros y hasta 10 milímetros. Y ellos vieron que no es posible medir la distancia en el contexto clínico. Regularmente cuando tú estás haciendo una anastomosis, pues es muy difícil saber qué tanto o con qué periodicidad vas a dar los puntos. Sin embargo, vieron que los puntos que se dan entre 5 y 10 milímetros desde el desde el borde del corte otorgan los mejores resultados. Entonces, una anastomosis con polidoxanona con puntos de Lambert de 5 a 10 milímetros es pues una anastomosis que se puede hacer segura de forma manual. Y también concluyen que una distancia entre los puntos de 1.5 milímetros mejorará la posición en comparación con una distancia mayor. Entonces, esto es lo que se busca en una anastomosis manual, tener puntos que sean constantes con una distancia, como se menciona en este artículo, y con sutura que nos den la seguridad pues de una resistencia adecuada. Ahí en este artículo también revisaron y vieron si regularmente cuando estás haciendo la anastomosis, regularmente te dicen que hay que jalar y apretar la sutura para que quede un sello hermético. Y hay médicos o maestros que de repente la estás haciendo y te dicen que no es así, ¿no? Que tienes que dejar las suturas pues no tan tensas para poder tener éxito en la anastomosis. Y bueno, hay dos escuelas y la verdad es que no se puede concluir nada acerca de la atención que se debe de... Se hicieron las dos mediciones entre quienes la jalaban demasiado y entre los que no, y la verdad es que vieron que el hecho de hacerlo no era exactamente lo mismo. Bueno, entonces la configuración de los puntos, las suturas a través de la capa de la mucosa no contribuyen a la fuerza anastomótica. La fuerza anastomótica te lo van a dar los puntos seromusculares. Y entonces se mide, en este estudio también se midió los puntos seromusculares contra los de espesor completo y lo que se vio fue que las tasas de fuga para puntos seromusculares fue del 0% contra 4.4% en puntos de espesor completo. Entonces, lo recomendable es que sean puntos seromusculares, ¿no? Y no puntos de espesor completo. Concluyen también que la configuración se considera de poco interés en los estudios sobre fuga anastomótica. Entonces, lo que concluyen también en este estudio es que
Pues las generaciones jóvenes y la gente que está haciendo residencias podrán tener mucha información acerca de cómo se debe de hacer, leer qué puntos son los mejores, con qué sutura, pero si no existe un maestro que pueda enseñar la forma adecuada de hacer una anastomosis, no va a tener un éxito esa anastomosis. De repente, en esto sí ellos mencionan que prácticamente la experiencia de un cirujano ya formado, ya hecho, es superior a las recomendaciones, a todas las recomendaciones que se dan en este artículo. Ahora, bueno, en este artículo también comparan las anastomosis vertidas, que la verdad es que por lo menos a mí nunca me ha tocado o nunca vi alguien que hiciera anastomosis con los bordes vertidos. No sé si ya muchas personas, a pesar de que vi muchas anastomosis manuales, nunca nadie vi que diera o que hicieran anastomosis con puntos vertidos, ya que bueno, pues esto aumenta 5 veces. Y son estudios recientes, son estudios del 2003 en el cual miden o tratan de observar esto y ven que las suturas vertidas tienen 5 veces más probabilidades de fuga de la anastomosis. Bueno, en cuanto a la sutura mecánica, se considera a Humer Huntl en 1909 el padre del grapeo quirúrgico. En los años 50 se utilizaban los primeros dispositivos de grapeo quirúrgico que eran reutilizables y pues fueron utilizados inicialmente para anastomosis intestinales y vasculares. Bueno, ya todos sabemos los diferentes tipos de presentaciones que tenemos del grapeo quirúrgico. Nosotros regularmente, por ejemplo, para anastomosis, lo que utilizamos son cartuchos azules y cartuchos dorados. Siempre sabemos que la relación del cartucho, bueno, o la seguridad del cartucho está en relación al tamaño de los tejidos. Si tenemos tejidos con mayor amplitud, como en este caso, pues tenemos que utilizar el grapeo adecuado. Normalmente, por ejemplo, nosotros en recto utilizamos cartucho dorado porque el tejido es más grueso. Entonces, de esa forma tenemos la seguridad de que vamos a tener un grapeo adecuado para dejar el muñón rectal. Y, por ejemplo, en intestino delgado, lo que utilizamos mucho, tanto en colo-anastomosis como en ilio-colo-anastomosis o ilio-transverso anastomosis, pues también utilizamos el cartucho, normalmente el cartucho azul. Ahora, es importante, y esto ha tenido como mucha influencia actualmente y ha tratado las compañías que se dedican al grapeo quirúrgico, tratan de que seas como muy cuidadoso en este paso de la anastomosis. La compresión del tejido es un punto importante en el proceso de la anastomosis. Es un elemento clave de la hemostasia, además presenta la fuga. Este es un tejido que está sin ninguna compresión y posteriormente viene el tejido en el cual se hace la compresión y esto disminuye la cantidad de edema que existe entre los tejidos y eso dejando el tejido comprimido por un espacio de 15 segundos aproximadamente, nos va a permitir tener una calidad o un cierre adecuado de las grapas en el grapeo quirúrgico. Entonces, sí es importante que nosotros, por lo menos al momento normalmente o antes lo que se hacía era que ponías la engrapadora, la disparabas en ese mismo momento. Y ahora lo que recomiendan es cerrar la engrapadora, permitirte 15 a 20 segundos en que el tejido tenga la compresión adecuada y una vez pasados esos 15 segundos, dar el disparo de la engrapadora. Y bueno, los objetivos de la compresión, bueno, pues es preparar el tejido para el disparo, reducir la tensión del tejido, minimizar el flujo tisular y optimizar la forma de la grapa, ¿no? Para que las grapas puedan tener un cierre adecuado.
El impacto que tiene, bueno, la compresión del tejido, bueno, pues es también es el impacto en la compresión, puede provocar que el ángulo de las grapas se forme en un ángulo inapropiado y eso darnos desde ese momento una falla en la anastomosis. Esto ocurre cuando se realiza una compresión deficiente, la forma B de la grapa no llega a tener la forma adecuada y también, bueno, pues hay que ser una presión excesiva va a producir un daño al tejido y una presión deficiente, una fuga o una fístula. Normalmente, por ejemplo, en la engrapadora circular tenemos una ventana que nos dice en qué segmento o en qué sitio quieres dejar o disparar tu grapa. Y en ocasiones nosotros pensamos que entre más cerrada la grapa o más cierres o más cercana la línea naranja está del final o del cierre de la engrapadora va a ser mejor y no es así. O sea, regularmente cuando tenemos un tejido que está edematizado, que sabemos, por ejemplo, en el caso de los prolapsos rectales, que el tejido está muy inflamado y muy edematizado, en ese momento, bueno, pues es mejor decidir hacer un cierre de la engrapadora a la mitad o incluso al inicio de la ventana para poder evitar que el tejido tenga daño tisular. Normalmente nosotros hacemos este tipo de anastomosis iliotransverso, en la cual utilizamos solamente 2 cartuchos de engrapadora, a diferencia de lo que normalmente se utilizan 4 cartuchos. Unimos el colon con el ilion, hacemos las 2 incisiones, introducimos la engrapadora lineal y en el segundo cartucho lo utilizamos para hacer tanto el cierre del sitio por donde se hizo la anastomosis inicial y en ese mismo momento hacemos la separación de la pieza quirúrgica, que normalmente lo que haces es a veces hasta utilizar 3 o 4 cartuchos de engrapadora lineal. Bueno, hay diferentes técnicas también para la anastomosis ileocólica, como en este caso que se utiliza la engrapadora circular, en la que se es introducida a través del colon y el ambil es colocado en el intestino delgado, se hace la anastomosis y posteriormente se utiliza una engrapadora Heya para poder realizar el cierre del muñón. En este caso, la verdad es que pues, nunca lo hemos hecho así, pero pues bueno, pues existen como pues una diversidad de opciones, ¿no? Y bueno, los principios en la cirugía manual que en la anastomosis manual, cuando vas a unir 2 tejidos de diferente calibre, pues realizar la apertura del intestino delgado para que te pueda quedar del mismo diámetro que el colon. Bueno, esta es otra técnica en la cual se hacen las anastomosis colo-colon. Y bueno, para tener una anastomosis adecuada, lo que mencionábamos también es que tenemos que tener una anastomosis libre de tensión. Y uno actualmente, por ejemplo, en la cirugía laparoscópica es muy frecuente que de repente pues no queramos hacer una disección adecuada para evitar tiempo o tratar de reducir los tiempos quirúrgicos, pero eso nos lleva a que tengamos una anastomosis, la cual a veces queda hasta tensa como cuerda de violín, ¿no? Entonces, lo que se trata actualmente y de lo que se recomienda es que prácticamente en toda la cirugía de colon izquierdo se haga el descenso del ángulo esplénico. Entonces, el descenso del ángulo esplénico prácticamente es un paso esencial y crítico que representa un desafío técnico por el grado de dificultad. Por vía laparoscópica se han descrito varios pasos para poder realizarlo. ¿Y por qué se trata de evitar? Porque, bueno, pues técnicamente tienes que volver a acomodar al paciente en la mesa quirúrgica, tienes que cambiar de posiciones, tienes que tener una mesa adecuada para poder realizar los pasos trascendentales en la cirugía y no siempre se cuenta con el material o la mesa incluso disponible para eso. Y prácticamente en manos expertas o en cirujanos laparoscopistas de colon, se habla de que hasta la dificultad técnica puede ser tanta que puedes durar hasta 35 minutos únicamente en descender el ángulo esplénico.
lo que les mencionaba, muchos cirujanos pues se rehúsan a hacerlo, pero prácticamente para poder realizar una anastomosis adecuada de colon izquierdo, forzosamente les puedo decir que es indispensable realizar el descenso del ángulo esplénico. Si nosotros realizamos el descenso del ángulo esplénico, te da prácticamente te da 27 centímetros más, nada más por el hecho de haber realizado un descenso del ángulo esplénico. Y lo que les mencionaba es que tiene prácticamente del tiempo total quirúrgico, se lleva únicamente en descender el ángulo esplénico 20% de todo el tiempo quirúrgico. Entonces, como verán, pues sí técnicamente es bastante complicado. Tenemos 3 abordajes distintos para poder hacer el descenso del ángulo esplénico y bueno, pues sabemos que es anterior, de lateral a medial o medial a lateral. El acceso medial actualmente es el preferible y prácticamente es el que se está utilizando en cirugía laparoscópica para poder realizar el descenso del ángulo esplénico y permite cumplir reglas oncológicas como es la ligadura vascular alta, el vaciamiento ganglionar completo, evita la movilización precoz del colon que después podría obstaculizar el campo quirúrgico y representa un menor riesgo de lesión esplénica. Este es un video, yo creo que está un poquito largo si lo queremos ir adelantando. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es un abordaje de medial a lateral y lo que les mencionábamos bueno, lo que les mencionaba era que además de que te permite tener un mayor control de las estructuras y poder visualizar tanto el uretero, la arteria y la vena cólicas, nos va a dar una mayor facilidad por técnica porque tenemos todavía la fascia de Todd fija y entonces eso hace que el colon no se nos descienda hacia la parte medial. Y de esta forma también podemos mejorar la visualización de las estructuras y evitar el daño al vaso. Le adelantamos un poquito. Lo que quiero, o lo que les quiero mostrar con este video, digo, prácticamente no es acerca de cómo descender el ángulo esplénico, sino para que veamos qué tanto al momento de que tú lo desciendes, a veces por ejemplo, en un cierre de colostomía, tienes que hacer una resección de un segmento de 3, 4 centímetros y de repente ese segmento es el que justo te hace falta para poder llegar hacia el recto o poder llevar el cabo proximal al recto. Entonces, descendiendo el ángulo esplénico, nos va a dar pues muchísimo, una mejoría importante que te va a quedar hasta libre la anastomosis. No sé si la podemos adelantar. Ahí está. Otro. Es la disección hacia el vaso. Más. Otro. Yo creo que es casi hasta el final. Bueno, no, aquí está bien. Entonces vean, esta es una anastomosis colonal y vean la facilidad con la que la pieza quirúrgica desciende nada más bueno, no nada más, pero sí por el hecho de haber descendido el ángulo esplénico. Entonces un descenso del ángulo esplénico pues te va a dar la facilidad de que puedas manejar y te va a estar tranquilo de que no quedó esa anastomosis pues con tensión. Bueno, ahora también existe controversia acerca de cómo o en qué sitio realizar el corte del recto o del muñón rectal, por arriba o por debajo del promontorio sacro. Normalmente nosotros
aún teniendo, por ejemplo, una colostomía en asa, por ejemplo, que tiene los dos cabos prácticamente nada más para agarrar, unirlos y hacer el grapeo, lo que hacemos es siempre cortar el recto por debajo del promontorio sacro, independientemente de que tengas una buena circulación o un flujo adecuado sanguíneo a nivel del cabo distal. Siempre lo hacemos así porque así tenemos la seguridad de que estamos quitando la zona de alta presión y entonces de esa forma nos va a permitir que esa anastomosis también no esté sujeta a alta presión. Entonces, lo que se ha estudiado actualmente, lo que se ha visto también es la comparación entre dispositivos de compresión y por ejemplo, engrapadora circular. Y así como la utilización de cartuchos, cuántos cartuchos se deben de utilizar en una cirugía de colon para poder también disminuir los rangos de fuga. Y bueno, se sabe que el uso de 3 o más cartuchos a nivel al momento de hacer la resección te va a incrementar el rango de complicaciones. Bueno, entonces tenemos que confirmar la viabilidad intestinal en el sitio donde vamos a hacer o donde tenemos planeada nuestro corte. El corte intestinal a nivel de la anastomosis planeada se debe de vigilar el aporte sanguíneo, que tenga una buena coloración. La arteria marginal, como mencionamos al principio, pues es la responsable prácticamente del aporte sanguíneo. Y a veces, de repente, uno dice, tenemos prácticamente a lo mejor un segmento de 2 o 3 centímetros y tienes el colon en las manos y dices, yo creo que sí me da o no me da. Yo creo que en este caso uno no puede estar con miramientos y decir, yo creo que sí está bien la circulación. O sea, tienes que estar seguro en el sitio donde vas a hacer el corte y no importa que a lo mejor te tengas que extender o recorrer 5 centímetros o 2 centímetros, el caso es que estés seguro de que la anastomosis tiene un aporte sanguíneo adecuado. Y obviamente esto pues obviamente va a disminuir la reintervención de los pacientes y es mejor que tengas como se dice vulgarmente, puedes decir hay que ir por todo y en ese momento tienes el colon en las manos y puedes decidir en qué sitio vas a hacer la resección. También es importante evidenciar la ausencia o presencia de sangrado rojo fresco a nivel del sitio en donde se hace el corte y qué hacer cuando tenemos un sangrado lento de la arteria marginal, pues prácticamente les podría decir que en ese momento sí tenemos que redefinir el sitio en donde vamos a hacer nuestro corte. Este es un video en el cual únicamente con la engrapadora Contour se realiza un disparo en el muñón rectal. Es una anastomosis ilio con recto inferior. Y en este otro video podemos bueno, ver, además de la viabilidad o del color de las estructuras, podemos ver que existen otros factores como por ejemplo tratar de limpiar por completo, denudar por completo el sitio en donde nosotros vamos a hacer el corte. Esto es a lo que nos referimos o a lo que me refiero con tratar de evitar que haya grasa o mesenterio alrededor del sitio donde vamos a hacer el corte del muñón rectal o en el caso del colon, que el colon esté prácticamente limpio y completamente denudado para poder nosotros realizar el corte con seguridad, que no tengamos un sangrado. Tan es importante tener una anastomosis libre de tensión que existen procedimientos en los cuales cuando tú tienes una anastomosis de transverso a recto y no puedes descender el transverso hacia el recto, entonces lo que se utiliza es el procedimiento de Lawyers, en el cual haces un giro del colon derecho para poder hacer una anastomosis libre de tensión. Entonces, técnicamente es tan complejo esto de la cuestión de la tensión
que se han ideado este tipo de procedimientos para que tengamos una anastomosis segura. Ahora, técnicamente, bueno, pues lo que les mencionaba, hacer una anastomosis incluye que empezando por ejemplo con el momento de hacer la jareta para poder introducir el ambil. En ocasiones esta jareta queda muy gruesa y entonces el tejido se queda tenemos prácticamente 3 o 4 paredes dentro de la línea de grapeo, porque al momento de quedar la jareta muy amplia, va a quedar entre el sitio de las grapas y entonces pues, obviamente eso nos va a condicionar o nos va pues hacer que nuestra anastomosis no sea una anastomosis segura. Bueno, este es un video igual que en el que se muestra pues la permeabilidad, una vez que uno decide el sitio en el cual vas a hacer el corte de la anastomosis, bueno, pues también eh, identificar que una vez que ya hiciste el corte del mesenterio tenga una adecuada circulación. Nosotros utilizamos frecuentemente el separador Alexis también como protector, además de que te da una mayor visualización, te da protección de la herida quirúrgica, que eso pues actualmente también es lo que buscamos, ¿no? Que nuestra herida quirúrgica no se contamine, no esté infectada. Entonces esto nos ayuda a que el separador, además de la visualización, pues te dé protección en el sitio de la herida quirúrgica. Bueno, existen dispositivos como es para anastomosis por compresión, en los cuales estos anillos, una vez que se colocan, se presenta necrosis del tejido que queda entre los anillos y al cabo de los días, una vez que cicatriza la anastomosis, se va a eliminar el anillo. Estos mecanismos de compresión eh, hacen referencia a que existe una mejor anastomosis, ya que el diámetro intraluminal es mejor que en una anastomosis con engrapadora circular. Entonces, tomó como de alguna forma mucha fuerza el hecho de que pudiera tener probablemente igual resultados en cuestión de fuga o de infección de sitio quirúrgico, pero lo más importante en este caso era que nos permitía o nos mejoraba o tratábamos de evitar con esto una estenosis en la anastomosis. Y esto llegó se acuerdan que mencionaba que teníamos tasas de fuga hasta del 19% en general y bueno, con esto, con los anillos de compresión, se llegó a tener una tasa de fuga del 3%. Bueno, los sistemas de protección, anastomosis de alto riesgo, pacientes que han sido sometidos a radiación o que son anastomosis muy bajas, disminuye el riesgo de fuga a 0.31 veces. También existe un procedimiento que es de ileostomía fantasma, en la cual únicamente sacan el segmento de ilion y este segmento no lo abren, lo mantienen por espacio de 3 o 4 días en lo que se ve que la anastomosis no tiene ninguna complicación y si presenta complicación lo abre, si no presenta complicación se regresa. La verdad es que nosotros nunca lo hemos hecho. Y el tema de los drenajes también es un punto importante. De repente hay cosas como de repente como muy básicas que dices dejo o no dejo drenaje, lo hago manual o no lo hago manual. Y bueno, esto de la parte de los drenajes es también como un punto controversial. De repente uno dice dejamos un drenaje porque va a ser como los ojos dentro de la cavidad, ¿no? Y en cuanto el drenaje empieza a salir el gasto intestinal, entonces en ese momento sabemos que se complicó la anastomosis. Pero también los drenajes tienen sus complicaciones. Y entonces lo que se ha visto o lo que se vio, bueno, aquí, a ver, ahorita lo vamos a comentar los drenajes, pero aquí lo que es, en una revisión de Cochrane,
Lo que comparan es una anastomosis manual con engrapadora, y prácticamente ellos concluyen en esta revisión que no hay diferencia de ninguna forma, tanto hacerla manual como hacerla por engrapadora. Entonces, según la revisión que hice y que a diferencia de lo que podemos pensar de que la sutura mecánica nos va a resolver muchos de los problemas o que la sutura mecánica nos va a dar la seguridad de que con ese tipo de anastomosis vamos a estar cubiertos o vamos a estar pues seguros de que todo va a estar bien, la verdad es que no. Y la evidencia demuestra que no existe diferencia significativa entre la anastomosis manual contra la anastomosis mecánica. Y esto es a lo que me refería con los drenajes. Los drenajes, una vez que ya hiciste la anastomosis, en esta revisión lo que se hizo fue tratar de identificar el diagnóstico de sepsis pélvica en pacientes operados por cáncer y una reintervención por una sepsis pélvica. Y prácticamente encontraron que el drenaje, dejando de drenaje o no, de todos modos las complicaciones se iban a presentar y en ocasiones el drenaje puede causar que las mismas asas de intestino se metan entre el drenaje y eso mismo producir complicaciones como oclusión intestinal. Entonces, si la anastomosis está seguro de que no tienes ninguna complicación, no tienes sangrado, no tienes pues alguna duda de que está bien hecha, pues probablemente el drenaje ni siquiera sea conveniente dejarlo. Ahora, en este estudio en donde se comparan anastomosis manuales con anastomosis mecánicas con engrapadora circular no, es anastomosis por compresión, que es con los anillos, a mano y con engrapadora. Y al final del estudio lo que identifican es que a pesar de que las anastomosis con anillo no nos dan más beneficios sobre la engrapadora circular, mencionan que no hay nada de diferencia entre la engrapadora circular, la manual y la de compresión. Entonces, prácticamente con esto nosotros resolvemos la duda de qué es más seguro, si manual, por engrapadora o por anillo de compresión. Prácticamente los resultados de esta revisión es que es igual, no hay ninguna diferencia. Y bueno, lo que les mencionaba acerca del drenaje, ¿no? El drenaje prácticamente no te va a asegurar, no va a hacer que tu anastomosis sea más segura o no. Y pues lo único que tenemos a la mano o al alcance para poder nosotros definir si una anastomosis es segura es la visualización directa de las anastomosis, integridad de las donas anastomóticas. Si al momento de realizar el disparo y después de obtener las donas de anastomosis ves que una de tus donas no está completa o tienes duda, bueno, pues parece ser que esa anastomosis pues probablemente no vaya a tener los resultados que uno quiere. A veces sí ha llegado a pasar que, por ejemplo, o es muy frecuente, sobre todo cuando no hay como mucha idea de cómo manejarla, que al momento de extraer las donas y las rompes, ¿no? O sea, las rompes al momento y ya no supiste si la dona estaba completa o no. O en ocasiones uno de los bordes bueno, el borde de la dona quedó muy delgado y también, ¿no? O sea, es como que te entra la duda de saber si sí quedó o no quedó la dona completa. La prueba neumática, bueno, pues también pues yo creo que es una de las pruebas que pues es pues de la mayor seguridad transoperatoria para poder identificar. Les mencionaba que actualmente está recomendado también los estudios endoscópicos y lo que hacen es durante la cirugía transoperatoria introducen el colonoscopio y ven que la coloración del muñón rectal o del muñón o del segmento proximal tiene buena coloración.
Pero pues existen, por ejemplo, en cierres de colostomía, regreso al mayor ejemplo, que muchas veces tú puedes tener una proctitis por desuso o una colitis por desuso, y al momento de que tú introduces el endoscopio, pues vas a tener cambios en la mucosa de ese segmento, y la verdad es que no te va a dar como mucha información. En el caso bueno, pues prueba neumática, creo que es de pues lo que tenemos a la mano, y que es una prueba fácil y que pues la verdad es que yo siempre la hacemos. Y bueno, ver las pulsaciones palpables de los vasos sanguíneos. Y actualmente también se ha puesto en boga o se han utilizado colorantes, en este caso el verde indocianina, que es una prueba en la cual se hace una angiografía y por medio de este colorante se puede ver si el segmento, el sitio de la anastomosis tiene una buena irrigación. Eh, pues la verdad es que todos quien lo hacen, sobre todo lo hacen en Estados Unidos, que pues mencionan que es un estudio de perfusión en tiempo real que es rápido y fácil de realizar. Obviamente se tiene que tener el equipo y pues aquí únicamente creo que lo he visto en un solo lugar y fue una cirugía de demostración en la cual se hizo la coloración y prácticamente pues tienes que tener el equipo y tienes que tener a la mano el colorante, ¿no? Y aún así, en esta revisión que hice, hay gente en Estados Unidos que te dice que a pesar de que ellos encuentran una baja coloración en el sitio de la anastomosis con el verde indocianina, de todos modos ellos lo dejan a evolución. Y si tienen complicaciones, pues a lo mejor ya lo van a detectar, pero si no, pues qué bueno por el paciente, ¿no? Ya no fue sometido a otra cirugía. Y bueno, eh, pues nada más. Bueno, pues nosotros también tenemos que definir los criterios de alta para que un paciente sepamos que está bien, ¿no? De repente, en algunos sitios me ha tocado ver que los dan de alta en la mañana y de repente ya en la tarde están de regreso y gastando fecal por la herida, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener como criterios de alta y esto, bueno, pues es una tolerancia adecuada a la vía oral, una recuperación gastrointestinal completa, control adecuado del dolor, analgesia, una capacidad de movilización adecuada de los pacientes, capacidad de autocuidado, que los pacientes que tengan comorbilidades estén completamente compensados, que tengan apoyo adecuado posterior al alta y disposición del paciente pues también a abandonar el paciente, de repente pues les da miedo y no se quieren ir. La anastomosis colorectal manual se construye siguiendo una técnica en gran medida indefinida, no hay como un método que, de acuerdo a la revisión que hicimos, que puedas decirte esto se tiene que hacer de esta forma. Básicamente la experiencia ahí y el hecho de estar haciendo y haciendo anastomosis es lo que te va a dar la seguridad y la facilidad para poder hacer una anastomosis segura. Eh, las circunstancias de los estudios disponibles no reflejan la práctica diaria, lo que les mencionaba. Puedes leer muchos artículos, tener la mejor información, pero si no haces anastomosis, si no estás en el campo quirúrgico haciendo cirugía, la verdad es que esto de ninguna forma va a poder ayudarte. Eh, y bueno, por lo tanto, es necesario que se tengan, para poder definir en caso de las anastomosis manual, necesitaríamos ser como muy cuidadosos y casi estar describiendo en todo momento qué puntos usaste, con qué distancia los utilizaste, para poder tener estudios que realmente defiendan que la anastomosis manual o te dé la seguridad de que la estás haciendo bien. Y bueno, pues al final del tiempo lo que sigue prevaleciendo son los principios de Halsted, ¿no? Adecuada asepsia y antisepsia, minimizar el trauma de los tejidos, luz de la anastomosis funcional, que tengas una tensión mínima y el margen adecuado y sano de los tejidos. Pues prácticamente digo, es una revisión, yo creo que a lo mejor, pues no sé si tengan alguna duda o algo
que quieran comentar.